Déjame contarte una historia muy interesante. Imagínate que fuera una noche cualquiera en nuestra casa, y todo empezó cuando mi marido decidió invitar a su hermano a cenar con nosotros. La idea era sencilla. Íbamos a reunirnos, comer algo rico y tomar unas cervezas para relajarnos. Hasta entonces todo parecía normal y tranquilo. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a cambiar. Estábamos en la cocina, riendo y hablando, y me di cuenta de que había bebido demasiado. Me sentía un poco mareado y muy emocionado. Mi marido, cansado, decidió acostarse temprano y acabó quedándose dormido. Ahora imagínense, yo, todavía en la cocina, con la cabeza un poco confundida por las bebidas, y mi cuñado, que seguía mirándome de una forma que nunca antes había notado. Ese intercambio de miradas comenzó a generar curiosidad y entusiasmo. Mi marido y mi cuñado conversaban animadamente, como dos grandes amigos que hacía mucho tiempo que no se veían. Yo estaba en la cocina, haciendo el papel de anfitriona atenta, asegurándome de que todo saliera bien. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, comenzamos a disfrutar de unas deliciosas pizzas caseras que con tanto cariño había preparado mi marido. Fue la combinación perfecta: pizza caliente y cerveza fría. Mientras veían el partido por televisión, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de fútbol, autos y otros temas que siempre parecen captar la atención de los hombres. Yo, en cambio, me aseguraba de que nadie se quedara con un plato o vaso vacío. Me levantaba de vez en cuando para tomar más cerveza o una porción extra de pizza. El ambiente era pura diversión y relajación. Mi cuñado se reía a carcajadas de un chiste que mi marido había contado y yo sonreía, feliz de ver que todos se estaban divirtiendo. Ese ambiente amigable y acogedor hizo que la noche fuera especial, con todos disfrutando de la compañía de los demás y de la deliciosa comida. Mi cuñado, que siempre es el centro de atención en las reuniones familiares, empezó a contar historias súper divertidas de cuando estaba soltero. Habló de sus aventuras y de las cosas divertidas que le sucedieron en ese momento. Mi marido, no queriendo quedarse atrás, empezó a recordar nuestras aventuras cuando éramos más jóvenes. Nos contó sobre las fiestas a las que íbamos los fines de semana y las cosas interesantes que hacíamos. Era como si retrocediéramos en el tiempo, recordando estos momentos juntos. Con cada historia, nos reíamos tanto que hasta nos dolía el estómago. Fue genial verlos a ambos tan felices y relajados, como si nada más importara más allá de ese momento. Estaban tan afinados y unidos que mi corazón se llenó de alegría. A veces intervenía con una broma o un comentario gracioso, pero la mayoría de las veces simplemente escuchaba y disfrutaba la noche. Se volvió cada vez más animado, con mi esposo y mi cuñado hablando y divirtiéndose. A medida que avanzaba la noche y las cervezas que bebían, se entusiasmaron aún más con el juego en la televisión. Decidieron hacer apuestas sobre el resultado final del juego, y eso hizo que todo fuera aún más divertido. Cada vez que uno de ellos acertaba, reía y celebraba, y cuando acertaba, bromeaba y se burlaba el uno del otro. Llegó un momento, mientras todos estábamos concentrados en el juego, que noté que mi cuñado me miraba diferente. Al principio pensé que era solo una idea de mi cabeza o tal vez una coincidencia. Pero, con el paso de los minutos, noté que su mirada seguía fija en mí. Me miró atentamente, como si me estuviera midiendo de arriba a abajo. Era una mirada persistente, que me hizo sentir un poco incómodo, pero también curioso. Me pregunté qué podría estar pasando por su cabeza. Mientras tanto, intentaba concentrarme en el juego y la conversación, pero era imposible no notar esos ojos atentos sobre mí. La atmósfera se estaba volviendo diferente y no sabía exactamente cómo afrontarla. Este sentimiento me hizo sentir incómodo al principio. Miré a mi marido, pero él estaba completamente concentrado en el juego y un poco borracho. Intenté desviar la atención de mi cuñado y continuar como si nada pasara. Pero cada vez que lo miraba, me daba cuenta de que su intensa mirada seguía fija en mí. Intenté distraerme y centrar mi atención en el juego y la conversación, pero esa mirada persistente no salía de mi cabeza. Era como si me estuviera mirando de una manera que nunca antes había notado. Era como si estuviera tratando de decirme algo sin usar palabras. Además de esa mirada penetrante,
Comencé a sentir algo más que me provocó escalofríos. Hubo una sutil fricción debajo de mi pie. Al principio pensé que había sido un accidente, tal vez debido a la proximidad mientras estábamos sentados juntos. Pero pronto me di cuenta de que estos toques no fueron accidentales, fueron intencionales y constantes. Cada vez que sentía su mano o su pie cerca del mío, veía una sonrisa traviesa en su rostro. Intenté mover el pie, cambiar de posición o incluso cruzar las piernas para evitar estos contactos. Sin embargo, mi cuñado siempre encontraba la manera de volver a tocarme, como si no pudiera contenerse. Cada movimiento parecía calculado y me sentía cada vez más incómodo. Era difícil fingir que no pasaba nada y seguir actuando con normalidad. La situación se estaba volviendo más tensa y complicada y no sabía cómo afrontarla. Intenté mantener la calma y la compostura, pero por dentro estaba cada vez más ansiosa y preocupada por lo que pudiera pasar. En mi mente, traté de entender lo que estaba pasando. ¿Estaba exagerando? Quizás mi cuñado no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero su mirada intensa y el constante roce en mi pie decían lo contrario. Había algo más detrás de sus caricias, algo que me hacía sentir un hormigueo en el estómago. Después del partido y de muchas cervezas, las cosas empezaron a cambiar. Mi marido bebió mucho durante el partido y, como de costumbre, empezó a emborracharse. El entusiasmo inicial desapareció y solo quería descansar. Cuando anunció que se iba a dormir, noté que se levantaba con dificultad de su silla, tambaleándose un poco a causa del alcohol. Me preocupaba un poco verlo así, pero sabía que prefería descansar y recuperarse solo cuando estaba en ese estado. ¿Puedo ayudarte?, ofrecí poniendo mi mano en su brazo para sostenerlo mientras se dirigía hacia las escaleras. Mi esposo asintió con una sonrisa cansada y me agradeció mi ayuda. Juntos caminamos lentamente hacia la sala principal, mientras yo intentaba mantenerlo firme y evitar que tropezara. Aunque la situación era algo incómoda, no era la primera vez que esto sucedía. Cuando llegamos al dormitorio, mi marido se dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Se quitó los zapatos y se acomodó entre las mantas, mostrando claros signos de cansancio y somnolencia provocados por el alcohol. «Gracias por acompañarme», murmuró mi marido con voz adormilada, mirándome desde la cama. «Por supuesto, cariño. ¿Necesitas algo más antes de que me vaya?», pregunté, asegurándome de que estuviera cómodo y bien atendido. Mi marido negó con la cabeza y cerró lentamente los ojos. «Estoy bien. Solo quiero dormir un poco», respondió con voz ya adormilada mientras se acomodaba mejor entre las almohadas. Me quedé allí por un momento, viéndolo quedarse dormido. Cuando estuve segura de que estaba bien, apagué las luces y cerré la puerta silenciosamente, regresando a la sala donde mi cuñado me estaba esperando. La habitación quedó en silencio y el ambiente se calmó después de todo el ruido. Aunque mi mente seguía pensando en lo que le pasó a mi cuñado. Descansa, Carino. Después de ayudar a mi esposo a llegar a su habitación y asegurarme de que estuviera cómodo, regresé a la habitación donde aún se hospedaba mi cuñado. La tensión entre nosotros todavía estaba en el aire y él quería seguir jugando. ¿Quieres terminar las cervezas restantes? Entonces me voy, preguntó mi cuñado, rompiendo el silencio desde que mi marido se fue a dormir. Me detuve un momento para pensar en su propuesta. Aunque conocía la complicada situación y las emociones encontradas que sentí esa noche, pensé, son solo unas cuantas cervezas, ¿qué podría pasar? Bueno, está bien. Podemos tomar unas cuantas cervezas más, respondí, tratando de sonar tranquilo. Mi cuñado sonrió levemente y fue a buscar las cervezas al refrigerador. Mientras él hacía esto, yo me senté en el sofá, tratando de relajarme y disfrutar el momento. Regresó con 2 cervezas y las colocó sobre la mesa de café. Nos sentamos uno frente al otro, cada uno con una cerveza en la mano, como si intentáramos volver a la normalidad después de lo sucedido antes. Se sentía como si ambos estuviéramos tratando de olvidar lo que pasó antes y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Pero aunque intenté hablar normalmente, todavía sentía una ligera tensión. De vez en cuando miraba a mi cuñado y me preguntaba qué estaba pensando. A medida que avanzaba la noche y las cervezas, empezamos a relajarnos un poco más.
Mi cuñado se volvió más juguetón y yo me sentí más cómoda disfrutando de la noche. Empezamos a reír y a hacer chistes más atrevidos. Estaba claro que las cervezas estaban surtiendo efecto, haciéndome menos inhibida y sacando un lado más divertido de mi personalidad. Empecé a sentirme más tranquila y, sí, un poco más traviesa de lo habitual. En un momento, nuestras miradas se encontraron y luego una idea traviesa cruzó por mi mente. Aunque sabía que era riesgoso, el alcohol me hizo sentir más valiente. ¿Te estás acercando? Pregunté con una sonrisa, dejando claro que no era solo una pregunta inocente. Mi cuñado se sorprendió por un momento, como si no esperara esto de mí. Pero pronto lo entendió. Tomé su mano y lo llevé a la cocina. Dijo que sería mejor si estuviéramos allí, donde nadie nos escucharía. Él, con una sonrisa, entendió mi sugerencia. Y en ese momento, mientras mi marido dormía, sucedió. Se acercó a nosotros y nos dejamos llevar, sin pensar en nada, sin preocuparnos, solo con ganas de disfrutar ese momento juntos. Sabíamos que era peligroso, que mi marido podía despertarse en cualquier momento. Pero la tensión entre nosotros era fuerte y por un momento nos olvidamos de todo. Nos dejamos llevar por todas esas emociones acumuladas. Fue un momento lleno de adrenalina. Aún con el efecto del alcohol, no puedo negar que disfruté ese momento. Fue una experiencia emocionante. Después de un tiempo en la cocina con mi cuñado, unos 30 minutos, comencé a sentir que la situación se estaba poniendo peligrosa. Aunque nos estábamos divirtiendo y él quería continuar, le dije que ya era demasiado tarde y que estábamos haciendo demasiado ruido. Creo que sería mejor que te fueras ahora. Es tarde y mi esposo podría despertarse en cualquier momento, dije, tratando de ser rápida y gentil. Mi cuñado asintió, todavía jadeando, y vi una ligera sorpresa en su rostro. Pero sabía que mi decisión era la correcta, no podía correr más riesgos. Caminamos juntos hasta la puerta principal, donde nos despedimos con un rápido abrazo. Cuando cerró la puerta detrás de él, suspiré aliviada. La velada fue más interesante de lo que esperaba y todo salió bien. Regresé a la sala y me senté en el sofá, procesando todo lo que había sucedido. Decidí que la mejor manera de calmar mis pensamientos era darme una ducha antes de acostarme. Fui al baño y abrí el agua caliente, dejando que el vapor llenara la habitación. Sentí como el calor del agua calmaba mi piel y mi mente, llevándome a un estado de relajación después de todo lo sucedido. Después de terminar de ducharme y secarme, me envolví en una bata de baño y me dirigí hacia el dormitorio principal. Mi marido seguía durmiendo profundamente, ajeno a todo lo sucedido durante la noche. Me sentí aliviado al verlo dormir. Con cuidado, me metí bajo las sábanas y me acurruqué junto a él, disfrutando de la reconfortante calidez de su presencia. Aunque sabía lo que había hecho, en ese momento simplemente lo abracé y me dispuse a dormir, como si nada hubiera pasado.